En este video vamos a instalar el Windows Server 2016. Para eso vamos a crear una nueva máquina virtual. Vamos a escribir el nombre. Yo le voy a colocar Server 2016. En el tipo de sistema operativo dejamos seleccionado Microsoft Windows y en la versión buscamos la versión 2016. Damos en siguiente. Se puede trabajar con 2 GB, que es lo que ya nos sugiere el VirtualBox. Sin embargo, yo voy a trabajar con 4 GB para que se facilite un tanto los procesos. Damos en siguiente, creamos un disco duro nuevo, seleccionamos VHD y acá voy a dejar reservado dinámicamente, pero sugiero que ustedes trabajen con discos fijos. Ya he explicado eso en anteriores videos. Vamos a trabajar con unos 80 a 100 gigas y vamos a realizar las configuraciones pertinentes. Vamos a configurar en el almacenamiento, en el disco, en el controlador SATA que está vacío, y buscamos el disco duro, la imagen ISO que vamos a utilizar. Ya en un video anterior he dejado para que puedan descargar la versión, y vamos a la red y vamos a colocar como un adaptador puente. Y vamos a dar inicio con la instalación. Al seleccionar un adaptador puente, podemos a veces, vean, no reconoce el disco, buscamos de nueva cuenta la imagen ISO y le damos en iniciar, damos clic. Esperamos a que nos muestre la pantalla de instalación, el inicio. Ahí va cargando los archivos. Esperamos un momento. Aquí seleccionamos el formato de hora y la moneda. Va a ser muy importante por la hora y por la moneda y otras características que las vamos a ver cuando estemos realizando la configuración. Y pues aquí vamos a iniciar con la instalación. Solo hay un par de pasos. Es precisamente uno de ellos. Vamos a seleccionar si la versión estándar o la versión data center. Hay que seleccionar la versión data center con experiencia de escritorio. Le damos en siguiente, acepto los términos y damos en siguiente. Voy a utilizar todo el disco en instalación y le damos en siguiente. En lo que va a la instalación, punto número 1, seleccionamos el método o el modo del disco duro como dinámico, o yo lo seleccioné como dinámico, para que el video sea un tanto más menos cortado, más rápido. Vemos que aquí va finalizando la instalación. He acelerado un poquito este proceso para que no sea tan extenso. Esperamos a que finalice la instalación. Podemos reiniciar, sin embargo voy a dejar que continúe tal cual. Cuando inicie tenemos que tener el cuidado de no presionar ninguna tecla, porque si no va a iniciar la instalación nuevamente, va a iniciar desde el disco, desde la imagen ISO. Les decía que seleccioné, vean lo que les decía, ahí si presiono una tecla vuelve a arrancar del disco. Ahí vamos a esperar un poco la instalación que finalice. Les decía, voy a dejar o seleccionar el tamaño fijo para hacer el video más sin tantas transiciones, pero sugiero que trabajen con un disco de tamaño fijo. Al seleccionar un disco de tamaño fijo, ustedes están limitando desde ya cuánto va a tener esa máquina virtual, porque si no la limitamos, pues en algún momento puede abarcar y consumir buena parte de nuestro disco duro. Si estamos trabajando en un escenario con pruebas de cualquier tipo de servicio, a lo mejor pongamos el caso que vamos a configurar un servidor web o un servidor de correo, y va a llegar un punto que vamos a hacer tantas pruebas o vamos a ponerlo en producción y pues va a llenar mi disco de tantos correos y tantos archivos con los que hagamos las pruebas, y a lo mejor con lo que
con lo que descarguemos. Ojo, estoy hablando de una cantidad considerable de información. Aquí se está preparando los dispositivos. La otra cosa importante es el tipo de red. Vamos a seleccionar un tipo de adaptador de red puente. Con eso garantizamos que tengamos una red interna diferente, una red virtual diferente a la red física de nuestras casas o de nuestro entorno de trabajo. Por ahí va finalizando la instalación. Creo que aún falta un poquito que termine con algunas configuraciones. Ahí va, veamos, dejémoslo iniciar, no presionemos ninguna tecla y pues ahí va avanzando. La otra cosa importante es que al inicio seleccionamos la experiencia del escritorio, es decir, seleccionamos la versión Data Center eh, y para tomar en cuenta, la versión Data Center se utiliza en entornos altamente virtualizados, es un tanto más robusto, enfocado a la virtualización que la versión estándar. En esta versión es muy importante que seleccionemos la experiencia de escritorio. ¿Cuál es la diferencia entre nada más la versión Data Center que aparecía y la versión de escritorio? Pues resulta que la versión de escritorio trae una interfaz gráfica, a como nos tiene acostumbrados Microsoft con sus sistemas operativos. Es decir, nosotros vamos a configurar algo, vamos a dar clic, vamos a deslizarnos con la barra, con las barras de desplazamiento, vamos a seleccionar chequecitos, toda una interfaz gráfica de usuario, una guía amigable, una guía amigable para la configuración. De alguna forma hace muchísimo más sencilla la configuración. ¿Qué pasa si no la selecciono? Y selecciono la que viene sin experiencia de escritorio. Pues resulta que entonces yo voy a tener que utilizar puros comandos, PowerShell, puros comandos, muy similar a la consola del MS2. Vean, casi ha finalizado. Vamos a escribir una contraseña. Vamos a colocar una contraseña que cumpla con los parámetros. No permite el 1, 2, 3, 4, 5. He seleccionado esa contraseña, aquí se las muestro. No la vayan a utilizar en sus cuentas de correo o algo así, porque es una contraseña muy utilizada para las pruebas. Ahí va finalizando la instalación. Ya casi. Creería que falta un poquitito para que finalice. Les decía que si no seleccionamos la experiencia de escritorio, vean, ha terminado la instalación, pero para poder acceder tenemos que ir a entrada, teclado y buscamos el control alt del. Le damos clic, de lo contrario no vamos a poder desbloquear la pantalla. Hay que hacerlo así toda la vida o utilizar la tecla host, suprimir de nuestra máquina virtual, que normalmente es la tecla alt-gr o la tecla control de nuestros teclados. Control suprimir o alt-gr suprimir. Aquí colocamos la contraseña y solamente esperamos a que termine la instalación. Inmediatamente termine, se va a abrir un administrador de servicios del Windows Server. Vamos a cerrar ese administrador y por el momento nosotros nos vamos a quedar hasta aquí con las configuraciones. Es decir, vamos a quedarnos con la instalación. Más adelante les cargo otro video en donde les muestro los pasos iniciales a configurar en el Windows Server. Direcciones IP, configuraciones relacionadas a la energía de consumo, configuraciones relacionadas al rendimiento, a la carga del servidor. Y solo para terminar, mencionarles que si no seleccionamos, como les decía, la interfaz o el modo de experiencia escritorio, vamos a tener una pantallita negra y a pura consolita vamos a tener que hacer nuestras configuraciones. Lo que sucede en los servidores Linux, ¿sí? Daro, y entonces,
¿Cuál es más eficiente? Pues resulta que, una cosa importante, vean cómo me dice que tengo una licencia de Windows válida durante 180 días para que yo haga pruebas. Es suficiente para hacer pruebas. Entonces vamos a tener esta licencia de prueba. Les decía que cuando un servidor inicia, pues la interfaz de usuario es una carga importante en el consumo de memoria RAM y en el consumo de recursos. Si tenemos pura pantallita negra, se vuelve muchísimo más eficiente y pues Microsoft impuso quita la interfaz de usuario y con eso logra que el rendimiento del sistema operativo servidor sea muchísimo mayor. Con esto terminamos y estén pendientes de más videos. Gracias.